Saludos y bendiciones. Buenas tardes para todos y todas. En esta hermosa hora damos inicio a esta nueva materia, lo que es la neumatología. Vamos en este núcleo, la carucieña, a ver la materia número 8 para efectos de ustedes. Saludamos a todos los que nos ven y nos oyen a través de las diferentes redes sociales. Y dice el texto de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, mira lo que viene, porque mora con vosotros y estará, oiga, en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Juan 14, 15 y 18. Hermosa promesa. Jesús en vida con sus discípulos suelta este hermoso texto, el cual vamos o hemos tomado como fundamento para llevar a cabo esta materia que vamos a desarrollar durante el estudio que nos compete esta materia. Ahora, quiero que analicemos el texto desde la manera siguiente. Dice él: si me amáis, sí, que aquí se las puso difícil a los discípulos. ¿Por qué razón? Porque ellos no estaban en capacidad de amar desde el punto de vista ágape. No estaban en capacidad. Estaban solamente en capacidad de amar desde el punto de vista filí. Porque Ero no cabe ahí, no cabe por ningún lado. Filí sí, pero desde el punto de vista ágape no, porque Jesús no había muerto, no había resucitado, para que luego entonces les pudiese transferir su vida, su naturaleza, y con ello pasar ellos a ser templo y morada del Espíritu Santo, para que se cumpla lo que dice Romanos 5:5, que el amor de Dios, por supuesto, el único que él practica, que es el ágape, ha sido derramado en nosotros por su Espíritu Santo. Ahora, acá, guardad mis mandamientos, ok, era lo que hasta ahora ellos podían hacer, es decir, obedecer a Jesús, lo que Jesús les estaba diciendo, lo que Jesús les estaba enseñando, porque era la capacidad que ellos tenían de obedecer. No se le olvide que este texto, aunque fue escrito después de que Jesús resucitó, los dichos y los hechos de lo que aquí estamos viendo, estamos en la dispensación de la ley. Estamos bajo el sacerdocio de Aarón. Ahora, en el cual se alcanzaba la gracia de Dios era obedeciendo. Conocías la ley, conocías los mandamientos y los obedecías, entonces la gracia te alcanzaba. Ahora, y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermosa promesa, hermanos queridos, para siempre. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que dice el texto acá, nuestros hermanos que en algunas circunstancias se sienten solos, se sienten mal, se sienten desprovistos, hermano querido, tratemos de ser un poquito más responsables con nosotros mismos y con la palabra que está escrita, porque Él dijo que nosotros no estaríamos solos, Él estaría con nosotros, por supuesto, en la persona del Espíritu. Y entonces cualquiera de los que me ve y me oye, o de los que están acá puede decir: hermano, pero yo me he sentido solo. Sí, esa es la palabra correcta. Yo me he sentido solo, pero no está solo. Cuando me hablas de los sentidos, me estás hablando del alma. Y cuando tú te expresas de esa forma, me estás diciendo que tú eres un almático y que le estás prestando más atención a los sentidos que a la palabra que está escrita
¿qué te dice que no quedaríamos solos? Que Él estaría con nosotros para siempre. Nuestra estadía para siempre mientras estemos en la tierra, por supuesto. El Espíritu de verdad es la promesa que se nos está dando, el cual el mundo, es decir, los no creyentes, los no convertidos, no pueden recibir porque no le ven ni le conocen. Ahora, pero vosotros le conocéis, ¿sí? Porque mora, mira la expresión, con vosotros. ¿Por qué dice con vosotros y no dice en vosotros? Jesús está hablando de que el Espíritu moraba en él y estaba entre ellos, entre los discípulos, pero no estaba en ellos. Ah, pero aquí viene la promesa. Porque cuando él muere, Ajá. Correcto. Entonces, con vosotros, y aquí viene, y estará en vosotros. ¿Cuándo es ese estará en vosotros? Cuando yo muera y resucite y les transfiera la vida, esté con ustedes 40 días, me vaya y 10 días más tarde, Hechos capítulo 2, Él descienda y esté con vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros, pero en la persona del Espíritu. Este texto no solamente debemos de aprendérnoslo de memoria, hermanos queridos, esto debe ser parte de nuestra vivencia. El estar claro, el estar seguro, el estar preciso. Uno, en primer lugar, que Dios no miente. Y si Dios no miente, esto es verdad. Y esta verdad tenemos que percibirla, tenemos que vivirla, tenemos que manifestarla cada día y todo el tiempo en la vida de cada uno de nosotros. Una de las advertencias que el apóstol Pablo hace a la iglesia en relación al Espíritu Santo es el tener cuidado, oiga, de no contristar o apagar al Espíritu, según lo registrado en Efesios capítulo 4, verso 30 y primera a Tesalonicenses 5:19. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo se contricta y se apaga? Sencillo, señoras y señores, porque si pudiera irse de nosotros, hace rato ya se hubiera ido. Pero como no puede, como Jesús lo amarró en nosotros, entonces nosotros hacemos cosas que lo pueden contrictar, que es entristecer, y hacemos cosas que lo pueden apagar, que es inutilizarlo. Es como cuando alguno de nuestros conciudadanos se desquicia, se desequilibra, entonces le ponen la camisa de fuerza, la camisa al revés, que viene de allá para acá, las mangas se las meten aquí, se las amarran atrás. Eso es inutilizar. Eso se lo hacemos nosotros en ocasiones, óigame, al Espíritu Santo. Escuche esto, con todo y que es todopoderoso. Pareciera que nosotros llegamos a ser más poderosos que Él, que lo amarramos. Pero no es que lo amarramos a Él como Él, lo amarramos para efecto de nosotros y en nosotros. Y entonces creo que ese es un gran error que nosotros como creyentes estamos cometiendo. Ahora, una de las formas de contristar y apagar al Espíritu, aquí viene, como resultado de no, viene como resultado de no darle, oiga, al Espíritu Santo el lugar que le corresponde y por consiguiente es dejarlo inoperante. Y esto se debe a la falta de conocimiento que la iglesia, los creyentes en su mayoría, tienen acerca de la persona del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dejó establecido que bajo ningún concepto debemos ignorar nada de lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Ahora, nosotros aquí en esta reunión y en esta hermosa clase que tenemos un hermoso choque de ideas. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos a una pentecostal libre, por aquí tenemos a una pentecostal conservadora, según nosotros lo hemos calificado, y allá tenemos un bautista. Entonces, para efectos, tenemos tres visiones diferentes de la persona del Espíritu Santo. Ahora, esas visiones que nosotros tenemos, vamos a conjugarlas con la palabra.
a ver quién está más acertado, quién está más acercado a la realidad real de las Escrituras. No se le olvide que ya nosotros estudiamos aquí una materia que se llama Códigos y Reglas de Interpretación. Entonces ahora ustedes no tienen que dejarse guiar o manipular o intimidar ni por las visiones personales de cada uno de nosotros ni por el maestro, sino que ustedes tienen ojo personal y ustedes tienen criterio propio para ir al texto sagrado usando los códigos y las reglas de interpretación y ustedes sacar sus propias conclusiones de acuerdo al texto sagrado, ¿sí? Ahora, sigamos avanzando sobre el tema. El apóstol Pablo estableció que bajo ningún concepto, oiga, debemos ignorar nada de lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera a Corintios 12:1. Debemos dejar en claro que originalmente no se escribió así. Está escrito como sigue. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos que tengan que ver con el Espíritu, incluyendo los dones espirituales. Esa es la forma como se escribió el texto, por eso lo vuelvo a pronunciar. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos que tengan que ver con el Espíritu, incluyendo los dones espirituales. Entonces, todos sabemos, los que estudiamos un poquito la cristología, que en el Antiguo Testamento la vida espiritual se medía y se alcanzaba por conocer y obedecer. Pero que en el Nuevo Testamento es por conocer y creer. Por supuesto, el creer nos lleva a obedecer. Eso lo tenemos de lógica. En el Antiguo Testamento nadie había nacido de nuevo. En el Antiguo Testamento nadie tenía las propiedades, o en este caso, nadie estaba en estado de luz, nadie tenía la justicia de Dios, nadie tenía esas propiedades de Dios que nosotros ahora, después de estar en Cristo, las hemos obtenido por gracia divina. Entonces, como se los expliqué en la materia de fe, la fe en el Antiguo Testamento se dio bajo lo que se conoce como el don de fe, no el fruto. Ahora, en el Nuevo Testamento, ahorita en la dispensación de la gracia, nosotros no solamente tenemos la fe como fruto, sino que en determinados momentos que sea necesario se va a activar la fe como don. Eso de todos modos lo vamos a ver es en la próxima materia que viene. Ahora, cabe destacar que la ignorancia, además de ser un arma que Satanás está usando en contra de la iglesia, también es un instrumento que cercena, entre otras cosas, el acceso, el promover y la bendición y el progreso de la iglesia en el espíritu. Vuelvo a recalcar esto porque esto está muy importante de que lo sepamos. Cabe destacar que la ignorancia, además de ser un arma que Satanás está usando en contra de la iglesia, también es un instrumento que cercena, entre otras cosas, el acceso, el promover la bendición y el progreso de la iglesia en el espíritu. La ignorancia trae como resultado el cautiverio y destrucción. Isaías 5:13. ¿Sí? Voy otra vez aquí. La ignorancia
trae como resultado el cautiverio y destrucción. Lo dice Isaías 5:13 y también lo dice Oseas 4:6. Eso lo vimos cuando pasamos por la materia de códigos y reglas de interpretación. Hay muchas cosas que Dios ha querido hacer, oiga, en su propósito con la iglesia por medio del Espíritu, pero lo ha detenido la ignorancia en la que la iglesia vive en relación a los asuntos del Espíritu. Debemos tener en cuenta que el conocimiento de la verdad es un elemento de cooperación que Dios usa para el beneficio de la iglesia y a su vez es un arma que el creyente tiene en contra de Satanás. Sin la verdad nunca podremos avanzar y jamás podremos vencer. En primera de Samuel 3:7 se registra que Samuel no había conocido a Jehová, oiga, por causa de que la palabra no le había sido revelada. Recuérdense que allá había un problema para el caso de los creyentes en aquel entonces, que no tenían tantas escrituras como usted y yo las tenemos. Muchos de ellos no sabían ni siquiera leer. Y la palabra escaseaba, no estaba al nivel que nosotros la tenemos ahora. Entonces, la palabra, en el caso de él, no le había sido revelada. Ahora, ahorita en este tiempo, nosotros los creyentes no necesitamos palabra revelada. ¿Escuchó eso, Pastor Jonathan? Nosotros los creyentes ahorita no necesitamos palabra revelada. ¿Por qué? Pregúntele a Alfonso. ¿Por qué no necesitamos palabra revelada, Alfonso? Porque la tenemos toda. La tenemos toda escrita. Todo está revelado. ¿Qué necesitamos entonces? La iluminación, pero esa va a venir es al leerla. Si no la leemos, si no la estudiamos, entonces nunca va a venir la iluminación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Trabajándonos a nosotros mismos en el área de la lectura, en el área del estudio, para que entonces el fotizo, que es la iluminación, venga a nuestro espíritu. Ahora, por lo tanto, nosotros no tenemos el problema que tenía Samuel. Por falta de conocimiento, un hombre dejó de conocer a Dios con todo y que ministraba en el templo. Samuel ministraba en el templo y no conocía a Dios. ¿Cuántos hay en nuestros tiempos, oigan, ministros, ministrando en el altar y no tienen conocimiento del Espíritu Santo? Hermano, el montón. Algo similar a lo que se dio en los 12 discípulos de Juan el Bautista, cuando Pablo les preguntó si tenían conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahí Dios. Y estamos hablando de los discípulos de Juan el Bautista. Ajá. Ahora, usted sí sabe que existe Espíritu Santo, está más adelantadito que los discípulos de Juan el Bautista. Eso está en Hechos 19:2. Reitero, este es un denominador común en un gran porcentaje de nuestros feligreses en nuestras congregaciones, incluyendo al liderazgo. La falta de conocimiento en el seno de la iglesia en relación al Espíritu Santo, que es el tema que nos atañe, no se da por la falta de información que hay en el texto sagrado, ya que desde Génesis 1:2 hasta Apocalipsis 22:17 se tiene información de la tercera persona de la deidad. Toda Biblia está impregnada o saturada de una vasta información del Santo Espíritu. El detalle está
que muchos de nosotros hemos sido enseñados, como Alfonso en sus primeros pasos dentro del Evangelio, que le dijeron que él tenía que estudiar en el Instituto Boa. ¿Cuál es ese? Biblia, oración y ayuno, que los institutos eran del diablo y que la teología era del diablo también. Eso yo lo escuché. Muchos de nosotros nos dijeron que sentarnos a estudiar técnicamente y profesionalmente, que no era correcto. No sé si a Vicky le enseñaron de eso o gracias a Dios no estuvo en esa escuela. Yo soy Estefan. Ajá. Entonces, resulta que una cosa es la teología general, que es la que todos nosotros cuando nos sentamos y leemos la Biblia así normalito, sin una definición, tenemos teología general. Pero ahora, en esta casa de estudio y en algunas otras casas de estudio, tenemos lo que se conoce como teología sistemática. Es la misma teología, pero en este caso estamos temáticamente estudiando un tema, valga la redundancia. Entonces, el tema que nos atañe ahorita, ¿cuál es? A ver si lo recuerdan. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? Neumatología. Neuma es del griego espíritu. Logía es ciencia. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué estamos estudiando? Ajá. Neuma es espíritu. Y logía es la ciencia que estudia al espíritu y al mundo espiritual, pero también nos estudia a nosotros y nos hace estudiarnos a nosotros mismos para ver si somos espirituales. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Jesús dijo que bajo la ignorancia, señoras y señores, no se podía ser efectivo en las cosas que hacemos. La ignorancia nos limita. Jesús dijo que de lo que sabemos, hablamos, y de lo que conocemos, testificamos. En Juan 3:11, el apóstol expresó algo muy similar. Dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso está en 1 Corintios 9. Nunca podremos ir más allá de lo que no conocemos. Nadie puede exponer o ejecutar lo que no conoce. Por consiguiente, ¿cómo se lleva una vida en el Espíritu si no se conoce a la persona del Espíritu? Muy importante esto, ¿verdad? O a la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo puede hacer su vida? ¿Cómo puede hacer su vida el Espíritu Eterno en aquellos que siendo su morada no conocen al morador? Es decir, ¿cómo el Espíritu Santo puede trabajar contigo con todo y que more dentro de ti si tú y yo no conocemos al Espíritu que mora en nosotros? Entonces, aquí es donde, en mi caso, considero que fui muy mal enseñado, pero no le he hecho culpa a mis profesores o a mis tutores en aquel comienzo de mi vida. Sencillamente ellos me enseñaron lo que otros les había enseñado. Entonces no le echemos culpa, hermano querido, cuando nos vamos dando cuenta de estas verdades, no le echemos culpa, no tengamos ningún resentimiento contra los que nos enseñaron, porque lo que nos enseñaron es porque eso es lo que ellos sabían y ellos pensaban que eso estaba muy bueno y hasta cierto punto sí, porque lo que ellos nos enseñaron nos ha traído hasta aquí. Pero de ahora en adelante creo que aparte de lo que ellos nos enseñaron, hay otras cositas que debemos de aprender. ¿Sí? Entonces aquí es donde usted tiene que desaprender para seguir aprendiendo. Jesús en Juan 14:18 dijo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros y estaré en vosotros. En este pasaje, Jesús se refiere a la asistencia que obtendríamos en él, en la persona del Espíritu Santo. El término huérfano es del griego orfano, de donde se deriva el término castellano orfanato
o orfanatorio. Ser un huérfano es estar falto de amparo. Ahora, mira esto. Esto no está en la guía. Mira esto. Estuve haciendo un análisis. ¿Quién es la persona que tiene la posibilidad de ser huérfano? Escúcheme. Tenemos niños que a la edad muy joven, 8, 9 y hasta menos años, han tenido que salir a trabajar. Algunos no es que no tengan papá, sino que no han tenido la responsabilidad de un papá como tal o se los mataron. Varias acciones hay. Supongamos un niño ya de 10, 12 años que toda la vida ha trabajado, toda la vida ha estado trabajando, toda la vida ha estado produciendo y le matan papá y mamá. Pregunto, ¿ese niño queda huérfano? No. Él nunca ha dependido o ya tiene un tiempo que no está dependiendo de papá y de mamá. Por lo tanto, al morir, no queda huérfano. Pero tenemos otros manganzones que tienen 20 y 25 años, que nunca han trabajado, toda la vida han dependido de papá y mamá. Se mueren esos viejos, con todo y que estos son mayores de edad, quedan huérfanos. Entonces, la orfandad no tiene nada que ver con edad, tiene que ver con dependencia. ¿Sí? Socialmente, jurídicamente no hay una etapa, no hay una edad como tal. Entonces tenemos niños que no son huérfanos, pero tenemos adultos, hombres, que pueden llegar a ser huérfanos. Ahora, en esta área, o refiriéndose a esto, Jesús está diciendo que Él iba a morir, que iba a resucitar, pero también les había dicho que Él tenía que regresarse para estar con el Padre y que no los iba a dejar huérfanos, que les iba a enviar, oiga, otro consolador. Ese término otro quiere decir que no era Él mismo, pero ese otro es uno similar a yo, que tiene las mismas capacidades que yo tengo, que tiene la misma disponibilidad que yo tengo, que en Él y en mí están las mismas intenciones y el mismo proyecto y programa de salvación y liberación para que sean acompañados en el proceso de la vida como creyente. Entonces, ser un huérfano es estar falto de amparo, de cuidado, es estar en el abandono, sin ningún tipo de recurso. Esta es la vida de un hijo de Dios cuando, oiga, no toma en cuenta la vida del Espíritu Santo, vive a la deriva, sin dirección, sin recurso, sin propósito, vive totalmente aislado de la verdad y por consiguiente su destino es el fracaso. Ahora, escúcheme, ¿cómo es posible ahora que nosotros que vivimos en el mundo tanto tiempo y vivimos en el mundo, algunos, sí, vivieron de fracaso en fracaso? ¿Y cómo es posible que ahora vengamos a la iglesia, que ahora vengamos a Cristo para seguir viviendo en fracaso? No es posible, no es correcto. Ahora, vemos el otro, que en el mundo no tuvo fracasos, ¿sí? Que en el mundo vivió victorioso en todo lo que él hacía. Bien sea que vivía de trampa en trampa, pero que todas las pegó bien. Entonces, después de salir del mundo, de vivir bien el mundo, viene a la iglesia y entonces va a vivir de fracaso en fracaso en la iglesia. Tampoco es posible. Tampoco es posible. Ahora, ¿por qué un cristiano puede llegar a vivir en esta condición, no estado, en esta condición de vida, de fracaso en fracaso? ¿Por qué? Teniendo a un Dios eterno, llamado Espíritu Santo, a un Dios infinito, llamado Espíritu Santo, a un Dios omnisciente, llamado Espíritu Santo, a un Dios omnipresente, llamado Espíritu Santo, y a un Dios omnipotente, llamado Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijeron los llaneros, ¿por qué con una maceta de Dios tan grande así? Porque no lo conocemos y al no conocerlo no sabemos de quién echa mano. Hay algunos que sí lo conocen, pero entonces, lo que dijo Vicky, no se dejan tomar. Aunque esto va más allá.
No es que no se dejan transformar, es que ellos no quieren quebrantarse. Porque es que Dios no quebranta a nadie. Dios te presenta el escenario. Dios te presenta la oportunidad para que tú y yo nos quebrantemos. Pero Él no quebranta a nadie. Hay un texto en la Biblia, no lo recuerdo ahorita, lo puedes buscar. Si no lo tienes, si no tienes la facilidad, pregúntale a Google. El texto bíblico que dice que Él es la roca y los que cayeren sobre Él serían quebrantados. Pero los que Él cayera sobre ellos serían desmenuzados. Creo que está en Lucas. Resulta que todos los que hemos llegado a Cristo, señoras y señores, nos tenemos que quebrantar si queremos dar fruto. Pero los que no aceptemos, señoras y señores, ser quebrantados, los que no cedamos al quebrantamiento, ¿qué nos espera? Ser desmenuzados. Por no ceder, por no, en este caso, como dicen por ahí los policías, por no cooperar. No, coopera conmigo, coopera conmigo. Mateo 21:44. Ajá, bueno, ahí lo tienen, entonces para que lo analicen y se den cuenta de esta gran y hermosa verdad, de la cual les estoy hablando, de la cual estamos hablando. Ahora, entendamos esta realidad que no es que sea difícil, imposible. Dios quiere trabajar con nosotros, sí, pero nosotros necesitamos, para efectos de Dios, morirnos. Es decir, a mis caprichos, a mis pasiones, a mi ego, a mis programas, porque alguien dijo por allá, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero ese yo tiene que ver con mis planes, caprichos y decisiones personales. Para que Él sea glorificado en nuestras vidas, en nuestro ser. Ahora, vamos a ver el concepto de la neumatología. Es un término compuesto del griego neuma, espíritu, y logía, estudio. La neumatología es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el mundo de los espíritus, incluyendo a la persona del Espíritu Santo. Y yo le agrego, incluyendo a los hombres y mujeres que tienen comportamientos espirituales. Eso usted lo va a ver acá. La neumatología estudia en cuanto a los espíritus, oiga, su naturaleza, carácter, propiedades, valores, sus obras y operaciones. Entonces, entrando en esa área, debemos de saber, que los espíritus, en este caso, los espíritus que hoy están, todos fueron creados excepto uno. ¿Sí? Todos los espíritus fueron creados excepto uno. ¿Cuál será ese único espíritu que no fue creado? El Espíritu Santo, porque Él es eterno. Él es eterno y Él es creador. Entonces, en cuanto al Espíritu Santo, la neumatología es considerada parte de la teología sistemática que estudia todo lo relacionado a la persona del Espíritu de Dios como parte del conjunto de la deidad. Este estudio se basa en el análisis de sus propiedades y virtudes, su naturaleza, característica, personalidad, valores intrínsecos, sus operaciones y sus obras
Comencemos este estudio analizando el término espíritu desde el sentido etimológico. Dice lo siguiente: etimología del término espíritu. El término hebreo, según esta palabra, es ruach, que es equivalente en el griego es neuma, mientras que en latín es spiritus. Estos términos tienen un significado en común, tales como, oiga, viento, aliento, respiración y soplo. En los tres idiomas, el término ruach, el término neuma y el término spiritus, hebreo, griego y latín, los términos son viento, aliento o hálito también se le puede decir, respiración y soplo. ¿Qué fue lo que el creador, el Elohim, cuando tiene al primer ser humano, el muñequito de barro ahí en el suelo, hizo con él sobre su nariz, una vez que lo tenía listo? Sopló en él. Soplo, aliento de vida. ¿Cuántos soplillos echó? ¿Usted ha leído que fue uno solo? Si no ha leído, procure leerlo. Pero sí, fue uno solo. ¿Por qué uno solo? ¿Por qué no dos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no tres? ¿Por qué uno solo? Y de ese uno solo tenemos fundamento para decir que el alma y el espíritu, que son los dos elementos que fueron colocados en un solo soplillo, son inseparables. De paso vienen de un mismo ser. ¿Quién fue el que sopló? Dios. Ajá. Entonces, si Dios sopló, ese espíritu y esa alma vienen de Dios. Pregunto, ¿Dios hace las cosas perfectas, sí o no? Sí. Entonces, ese espíritu y esa alma, ¿cómo eran? Perfectos. Ajá. Entonces ahí nos vamos ubicando. Entonces, ese espíritu y esa alma que estuvieron en ese primer ser creado fueron perfectos. Pero pregunto, ¿eternamente perfectos? Claro que sí. Pregúntale a Jonathan. Jonathan, eran eternas, es decir, el espíritu y el alma que fueron colocados en Adán, ¿eran perfectos? Sí, perfectos, pero eternamente perfectos. Eran, escúcheme. Eran perfectos porque venían de un ser perfecto que es Dios. Pero cuando fueron colocados en Adán, eran eternamente perfectos. Oído, eternamente perfectos. No, ajá, caíste, ¿verdad? Sin embargo, ellos eran perfectos. Sí, está buscando una visión ahí. Imperfectos. Oiga, la respuesta es, eran perfectos, pero no eternamente perfectos, porque después mostraron si se desperfeccionaron. Escúcheme, todo lo contrario a nosotros ahora. Nosotros, una vez que fuimos sacados del estado de condenación y fuimos traídos al estado de justicia, una vez que se quitó o que fue quitado de nosotros la incredulidad y fue colocada la credulidad, ¿cómo volvemos a ser incrédulos? Te la pongo de otra forma. Yo sé que por aquí vengo muy fuerte. Biológicamente, todos nacimos con una posición de señoritas y señoritos. Una vez que entramos en actividad sexual, voluntaria o involuntariamente, caso de violaciones, eso se perdió. ¿Cuándo lo volvemos a recuperar, Vicky? Dijo aquel, tiene que volver a nacer. Ajá. Eso es en el área biológica. Todos nacimos psíquicamente en una condición de estado de inocencia, la cual se pierde entre los 5 y los 7 años. Se perdió el estado de inocencia. Mi abuelita murió de 100 y pico de años y ella agarraba la pared de tierra así, comía tierra, y si lo dejaban agarrar suelo, comía suelo. Y entonces yo pensaba, ya va, pero eso no es que volvió otra vez a ser como una niña, eso no es estado de inocencia. No, profesionalmente eso se llama demencia. Demencia. Ajá. Entonces, ok, todos nosotros nacimos sin saber leer. No sé cuándo, en qué momento aprendimos, pero ¿cómo desaprendemos?
Desaprendan a leer. Hay un estado social que nosotros lo tuvimos todos, que éramos solteros, fuimos solteros. El día que de atrevidos decidimos ir a la jefatura civil y sacar la carta de soltería, se saca una sola vez. Y para más nunca volverla a ver, más nunca sacarla. Nos casamos de atrevidos, volvemos a ser solteros alguna vez. Viudo, divorciado o separado. No hay más. Entonces, si esas condiciones aplican para lo social, para lo biológico y para lo físico, ¿tú crees que para lo espiritual también no aplican ciertas cosas similares? Que después de jamás volvemos a... Vimos cristología, ¿se recuerdan? Ok. Después de cristología, vayámonos a cristología un ratico, rebobinemos. Es que esto se enlaza uno con lo otro. Vamos a cristología. El verbo, Juan 1:14, ¿se hizo? Ajá. Ese verbo que se hizo carne, ¿se recuerdan cómo se llama el proceso ese de que la naturaleza divina se juntó con la humana? ¿Cómo se llama ese proceso? La unión hipostática. Esa unión es una unión, Jonathan, indisoluble. ¿Cómo así? Que no puede volver a disolverse. Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Mesías, aunque quisiera volver a ser verbo, no puede volver a ser verbo jamás. Jesús tuvo una vida física entre 0 y la edad, según la que nosotros nos han dicho, y que 33, no sabemos si es más o menos, pero supongamos que sea esa. Tuvo esa etapa de la vida física. Jesús muere, lo matan, muere, vuelve Jesús alguna otra vez a ser un humano normal, común y corriente, que la pared lo atajaba, que tenía que andar en burro para trasladarse de un sitio a otro, que lloró frente a Jerusalén, que lloró por allá por Lázaro. ¿Esa posición cree usted que Jesús la volvió a tomar después de resucitar? Entonces están entendiéndome muy bien. Entonces, si usted y yo nacimos en Cristo, así como el verbo se hizo carne e indisolublemente no puede volver a hacerlo, usted y yo que estamos en Cristo podemos otra vez salirnos, sacar a Cristo de aquí y botarlo. No. Seamos claros, hermano, esto es serio. Entonces, estudiar esto y ver esto de esta posición, ¿usted cree que esto va a llevar a la gente al libertinaje? Hermano, habría que ser tan sinvergüenza, tan desagradecido y tan, te puede decir lo demás, para después de saber todas estas verdades no consagrarse uno. Porque no hay otra manera de vivir el resto de la vida sino en bendición, sino consagrado. Porque si de aquí en adelante vivimos una vida en libertinaje, hermano, sería lo peor de vida que pudiéramos tener. Te la pongo de otra forma. Pero la persona que decida vivir esa libertad. Te la ponga de otra forma. Usted y yo, acuérdese un ratico cuando estábamos en el mundo y cometíamos cualquier tipo de travesura, diablura que hicimos. ¿Verdad que la disfrutamos? ¿La disfrutamos o no la disfrutamos? Después de que llegamos a Cristo, algún día, en algún momento, no nos descuidamos y cometimos alguna, y usted se dio cuenta que no la disfrutó igualito a como en el mundo. Porque ya hay un espíritu suyo nacido de nuevo que no quiere que su alma y su cuerpo sigan en la vagancia en la que estuvo. ¿Sí? Entonces, por eso hay 7 estados de mente. Mente carnal, mente corrompida, mente vana, mente entenebrecida, se me escapa una, la otra es mente corrompida, la quinta, y mente cauterizada, la número 6. Y la número 7 es mente espiritual. 6 estados de mente, escúcheme, evangélica, no del mundo. Entonces tenemos algunos de nosotros paseando por estos 6 estados de mente ajenos al estado de mente del espíritu. Entonces, ¿quién puede disfrutar esa vida? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Ahora, cuando nosotros
logramos anclarnos en la mente espiritual, hermano, es lo mejor que podemos vivir de nuestra vida. Pero ¿cómo nos anclamos en esa mente espiritual si no conocemos al Espíritu Santo? Porque aunque Dios ha dicho en su palabra que soy yo el que tengo que hacer morir lo terrenal en mí, yo estoy claro de eso, que soy yo el que tengo que rechazar, que soy yo el que tengo que abandonar, que soy yo el que tengo que desechar, solito no lo voy a lograr. Pero es que yo no estoy solo, que es el otro detalle. Nunca estaré solo. Pero desconocer al Espíritu Santo es como estar solo. No es estar solo, es como estar solo. Entonces ahí es donde toma relevancia las palabras de tu amigo Gilberto Correa. ¿Se recuerdan? Es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tener. Pero en ese tipo de 6 meses que tenemos, ya por lo menos conocemos nada. Pero si uno decide tener esa mente corrompida, esa mente, No va a disfrutar. sales de ahí. Dios no puede. O Sí. sea, Uno tiene que proponerse salir de ahí. Estoy entendiendo, pueden estar en esa mente, pero hay un discurso. No. Hay condenativamente. Pero si yo decido quedarme, Vas a estar, pero vas a vivir escucha la expresión. Vas a vivir una vida vas a vivir una vida como desgraciada, no estando en estado de desgracia. No sé si me entienden eso. Ajá. Entonces, estás en estado de justicia, que es un estado de bendición, pero vamos a estar caminando en terreno de maldición. Y caminar en terreno de maldición es caminar en el terreno del diablo. ¿Y qué es lo único que sabe hacer ese animal? Hurtar, matar y destruir. Entonces no vamos a salir de estar siendo hurtados, de estar siendo matados y de estar siendo destruidos. En la salud, en los negocios, en el propósito de Dios, en el hogar y en todo lo que podamos emprender, nunca nos irá bien. Porque le tenemos puertas abiertas al diablo. Entonces ahí nos pasará y viviremos la vida que Job vivió. Con todo y que era el más millonario de su tiempo, quedó como el más miserable de su tiempo, teniendo el Dios más grande de todos los tiempos. Ahora, seguimos acá. En nuestro texto sagrado se utilizan para hacer referencia a cualquiera de estas acepciones, solo tomando en cuenta el pensamiento del emisor y del que escribe, que es que se puede hacer una deducción y aplicación apropiada del término ajustándolo al pasaje en cuestión. Por esta causa fue determinante asumir una posición basados en la regla denominada hilación del pensamiento. Oiga, para mayor comprensión daremos ejemplos del caso tomando en cuenta un pasaje del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento en los cuales se emplean los términos ruach del hebreo y neuma del griego con diferentes aplicaciones. Y me dijo, profetiza, oiga, al espíritu, en minúscula, ruach. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ruach, ven de los 4 vientos, ruach, y sopla, ruach, el término, sobre estos muertos y vivirán. Eso está en Ezequiel 37:9. Según la traducción bíblica de la que se tomó el pasaje, el primer término, ruach, hace referencia al espíritu del hombre, pero revisen la Biblia a ver si está con E minúscula, porque a veces la palabra se refiere al Espíritu Santo y lo colocan con E mayúscula, y a veces se refiere al espíritu del hombre y lo ponen con E mayúscula. Revisen allá, le dije Ezequiel, ¿qué? 37:9.
Según la traducción bíblica de la que se tomó el pasaje, el primer término, ruach, hace referencia al espíritu del hombre. Debiera de estar la traducción con E minúsculo. El segundo hace referencia al Espíritu Santo. Debiera estar en nuestra traducción con E mayúscula. El tercero se refiere a un efecto de la naturaleza, que es el viento. Mientras que el término en su cuarta aplicación se refiere al aliento de Dios que produce vida. El viento, neuma, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo ver el nacimiento de un individuo en el Espíritu? Se puede percibir desde el punto de vista natural. Sí y no. Cuando usted es un hombre que tiene esa conexión así bastante acercada al Espíritu Santo, usted puede percibir cuando un hombre en realidad, cuando una mujer ha nacido de nuevo. Pero cuando usted es una persona que vive así de para adelante, cualquiera lo engaña a usted que es cristiano no siéndolo nada. Sin embargo, usted y yo debemos de tener algo que se llama intimidad con el Espíritu. Y esa intimidad con el Espíritu nos va a llevar a percibir, ¿sí? A percibir la vida y las acciones de muchos. Pero cuando usted no conoce al Espíritu, ¿cómo usted va a tener intimidad con el Espíritu? Entonces, para tener intimidad con alguien es cuando usted se relaciona a profundidad. Es decir, ¿cómo humanamente usted puede tener, qué es lo que se conoce como intimidad? Cuando usted conoce lo de adentro de una persona. Cuando uno se queda encuerado externamente. Por lo menos ahí tiene que... O cuando alguien... El Espíritu Santo, porque es intimidad, que si no lo quiere... Exacto, pero ¿cómo tú quieres, cómo tú amas a quien no conoce? Entonces ahí necesitamos primero conocer. Ahora mi pregunta es, hermana Carmen, ¿no? ¿Usted amaba a Jonathan antes de conocerlo? Usted no tuvo esa desdicha, ¿verdad? Ahora después que lo conoció, wow, se echó a perder, le tocó. Es similar, es decir, esto es una verdad paralela. Ajá, esto es una verdad paralela. Entonces no podemos amar a quien no conocemos. Escúcheme, yo estuve 2 años aproximadamente oyendo el Evangelio. Creo que no sé, como 6 meses leyendo la Biblia. No tenía, decirte que yo tuve el testimonio de un evangélico donde yo vivía, no, porque es que no había nadie. Yo vivía, donde yo vivía, la casa más cerca, que era de mi tío, pues ninguno era cristiano allá. Dígame, mi tío, uno de los primos, cuando agarraba la botella de aguardiente para beber, decía, esta es la sangre de Cristo, en su ignorancia. Y yo estuve 2 años oyendo radio, poco oía la radio, porque es que tampoco había muchos programas, leyendo un poco, y ya Dios en un trato personal para yo entregarle mi vida al Señor, porque eso no fue de la noche a la mañana. Ahora, después de eso, estuve 5 meses sin congregarme, pura vida devocional allí en el campo, hasta que ya después me bajo a un poblado donde asistía 2 veces a la semana a un culto, y aquí estamos firme y sólido hasta que Cristo venga.